Óscar Puente, miembro del gobierno por el PSOE, dejó una vez más en evidencia la profunda desconexión que algunos políticos tienen con la realidad de los votantes y la falta de autocrítica dentro de su propio partido. En su intervención en Conspiranoicos de La Sexta, al referirse a los votantes de Alvise Pérez, no solo descalificó a más de 800,000 personas con el término gentuza, sino que además mostró una arrogancia política que roza la falta de respeto. La manera en la que Puente trató a aquellos que votan libremente, eligiendo a un personaje tan controvertido como Alvise, refleja una visión elitista y despectiva del proceso democrático. Lo que resulta aún más llamativo es que, mientras Puente no dudó en descalificar a los votantes de Alvise, su propio partido está sumido en una espiral de escándalos de corrupción que nunca parecen tener fin. El PSOE, del cual Puente forma parte, ha estado involucrado en diversos casos de corrupción durante los últimos años, desde el caso de los ERE en Andalucía hasta el caso de los sobresueldos en diversas comunidades autónomas. A pesar de todo esto, Puente se permite criticar a los votantes de Alvise, a quienes tacha de gentuza, cuando su propio partido sigue con un historial manchado de corrupción. Y cuando luego ha visto que saca 800.000 votos y que acaba en el Europarlamento... Bueno, yo aquí discrepo de Antonio Maestre, que está en esta mesa, ¿no? Antonio Maestre ha dado explicaciones muy benevolentes de la gente que vota a este señor, ¿no? Que vota engañada o no sé qué. Yo no tengo esa opinión. ¿Qué opina usted? No, yo creo que les representa seguramente de manera muy digna. Es decir, que esa gente está perfectamente representada en este señor. Es que en nuestra sociedad no todos somos santos, no todos somos inmaculados. Hay gentuza en nuestra sociedad y han elegido a este personaje. ¿Hay 800.000 personas que son gentuza en España? Hay seguramente más. Seguramente más. Hombre, si solo hubiera 800.000, esto sería el paraíso. La contradicción es palpable. Puente, en lugar de reconocer que su propio partido ha fallado en mantener una línea ética clara, se dedica a señalar a los votantes de otros con una actitud despectiva. Es un reflejo de la hipocresía política que caracteriza a ciertos sectores de la política española, donde se culpa a los votantes de las opciones políticas menos tradicionales de ser responsables de los males del país, mientras que se obvian las responsabilidades propias. No se trata de que Alvise Pérez sea un político modelo, ni mucho menos. De hecho, su figura ha sido objeto de críticas por sus planteamientos populistas y sus métodos cuestionables. Pero lo que Puente hace al descalificar a quienes eligen a Alvise como gentuza es un claro ejemplo de elitismo político. Está mostrando desprecio hacia el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus representantes, sin considerar que, si hay algo que debe cuestionarse, es la clase política que, como Puente, no tiene capacidad para ofrecer soluciones reales y termina señalando a quienes no piensan como él. Puente, con sus comentarios sobre los votantes de Alvise, no solo pone en evidencia su falta de empatía y su actitud paternalista hacia la ciudadanía, sino que también olvida que su propio partido sigue enfrentando graves acusaciones de corrupción. Antes de lanzar ataques a los demás, quizás debería hacer un ejercicio de autocrítica y reflexionar sobre el legado de corrupción que arrastra el PSOE. Solo entonces podría entender que el verdadero problema no son los votantes de Alvise, sino la falta de confianza que ha generado la clase política en su conjunto, incluyéndolo a él mismo. El gran Vito Quiles se enfrentó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los políticos más controvertidos de España. Con firmeza, le preguntó por qué había creado un lobby con un empresario asiático, perseguido por el CNI. La tensión se palpaba en el aire mientras Quiles desafiaba la relación entre Zapatero y este misterioso empresario. Zapatero, en lugar de dar una respuesta clara, soltó una risa condescendiente, buscando restar importancia a la pregunta. Rodeado de su seguridad, no mostró señales de incomodidad, pero su actitud era defensiva, como si intentara desviar la atención. Vito Quiles no se detuvo. Continuó cuestionando la relación de Zapatero con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sí, pero ¿por qué creó un lobby con un empresario perseguido por el CNI? Es una noticia de actualidad, señor presidente. Es que hemos conocido que creó un lobby con un empresario asiático. No vamos ya, presidente. Que se ha perseguido por el CNI, ¿no? Lo desmiente simplemente, señor Zapatero. Sí, claro. Porque obedece usted los intereses de Venezuela. ¿Condenado todavía a la represión en Venezuela? A los opositores. He trabajado por mucha gente allí. Sí, por favor. No, si me está contestando. Bueno, muchas gracias, presidente, gracias. Le recordó cómo sus hijos tenían empresas en Venezuela, mientras el país atravesaba una crisis devastadora. Las acusaciones eran directas y pesadas, pero Zapatero solo respondió con una sonrisa burlona, minimizando las palabras de Quiles. La seguridad de Zapatero comenzó a acercarse, imponiendo una barrera entre él y Vito. Mientras tanto, Zapatero seguía riendo de manera nerviosa, sin dar respuestas claras a las preguntas incómodas. Parecía más preocupado por proteger su imagen que por justificar sus acciones. A pesar de las evasivas de Zapatero, Vito Quiles se mantuvo firme, dejando claro que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Zapatero, incómodo, trató de ocultar sus nervios con una risa forzada, mientras la pregunta sobre sus relaciones oscilaba en el aire, sin ser respondida.
Al final, el enfrentamiento dejó en el aire más dudas que certezas, dejando claro que la figura de Zapatero, con sus controversiales relaciones, seguiría siendo un misterio por resolver. Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al previsible atropello constitucional del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar otro año más los presupuestos generales del Estado. La excusa esgrimida de Moncloa es que como las cuentas no serían aprobadas, no hay necesidad de discutir las cuentas en la Cámara Baja. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha empleado metáforas futbolísticas para retratar el nuevo cambio de opinión del líder del PSOE. Sánchez dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar las cuentas porque sabe que perderían los penaltis y prefiere ir de prórroga a prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas en la historia. Dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar sus cuentas porque sabe que perdería en los penaltis y prefiere ir de prórroga en prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas de la historia. Ya son 3 frentes los que hay abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento de gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. El artículo 134.3 de la Constitución dice: los presupuestos deberán presentarse ante el Congreso 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Teniendo en cuenta que los presupuestos se confeccionaron en 2022, estas cuentas ya no sirven. Además, ha retratado a Sánchez con sus palabras sobre los gobiernos que no logran aprobar las cuentas del Estado. Hace unos años, consideraba que los ejecutivos que presentaba este problema eran inútiles y solo les quedaba una salida: convocar elecciones. Ha recordado que el gobierno Sánchez tiene 3 frentes abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento del gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. España ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy mismo Bruselas nos pide a los ciudadanos europeos que guardemos suministros para 72 horas ante un posible conflicto bélico. El 17 de febrero de 2018 Sánchez dijo: un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Al mes siguiente insistió: o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Y en 2019, tras el no de Esquerra Republicana a sus cuentas, convocó elecciones y dijo: llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar. ¿De dónde saldrá el dinero para defensa sin los presupuestos? Por último, Ana Rosa hizo mención a la campaña protagonizada por los ministros del gabinete de Sánchez, apagando las luces de sus despachos, que ha definido como un acto simbólico de un ejecutivo que se queda sin ideas. Seguimos hablando de los trileros de este gobierno con los presupuestos, pero ahora con el Gran Vallés. Los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez son insostenibles y no aguantan un vistazo, y el periodista Vicente Vallés los ha desmontado en apenas un minuto. El gran Vicente Vallés, además de retratar las cuentas del presidente de gobierno al señalar que no están ajustadas a la realidad, advierte del peligro de recesión, que Sánchez, sus ministros y sus socios comunistas, independentistas y proetarras que conforman el ejecutivo Frankenstein no quieren afrontar, pensando antes en las elecciones del próximo año. Vallés, siempre contundente, ha hecho un repaso de todas las instituciones y organismos públicos independientes y privados que se han mostrado en contra del presupuesto presentado por el Ejecutivo por no estar ajustados a la realidad. Señala que son diferentes modos de decir más o menos lo mismo, es decir, que las cuentas no cuadran y que tienen un tinte más de campaña electoral que de gobernanza. Presupuestos generales del Estado. Moncloa mantiene el discurso oficial de que está en ello, aunque también reconoce que es casi imposible aprobarlos porque sus socios no quieren. Pero hoy la maquinaria de apostolado político que trabaja para Pedro Sánchez ha mostrado una de sus creaciones más imaginativas para justificar al presidente. La ha expuesto la ministra portavoz. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Perder el tiempo, dice el Gobierno, que no quiere molestar al Parlamento con debates inútiles como el de los presupuestos generales del Estado, que resulta ser la ley más importante del año. No quiere molestar al Parlamento porque no se pueden aprobar. Eso que se ahorran los diputados, que no tendrán que trabajar en balde.